Seguimos adelante en Buen Día, recibiremos en minutos con muchísimo gusto a la profesora Graciela Bianchi, doctora, escribana, polémica. En algún momento cuando titulamos un video de una entrevista suya aquí en Buen Día, apelamos a ese concepto manejado por Julián Murguía en su momento, con la lengua más filosa que la espada. Pues bien, vamos a escuchar si sigue tan afilada como siempre. Lo cierto es que, por ejemplo, en su trayectoria, digamos, política, puede decirse que fue afiliada al Partido Comunista ya por el año 1973. De hecho, es hija de padres comunistas, en su momento nieta de abuelos comunistas, y le dijo a Jaime Pérez una vez que estaba como desencantada del Partido Comunista del Uruguay: me voy porque si no terminaré en la derecha. ¿Cuánto hay de eso en esta decisión que tomó en estas horas, adhiriendo a la precandidatura de Luis Lacalle Pou? Lo hablaremos con la doctora Graciela Bianchi, que, como les dijimos, estuvo hace un tiempo, allá por enero de 2012, aquí en Buen Día, y nos decía esto. Me han dicho muchas cosas: simplista, directora del Montón, conservadora, la gorda del Bauzá. Puedo seguir. Ahora, a mí me gustaría sentarme a discutir los temas técnicos con toda esa gente. De la misma manera que he tenido el placer de conversar con muchos periodistas, como en este momento lo estoy haciendo con usted, para tratar de explicarle a la gente que hay otras posibilidades, que no se reduce todo al sector político al que se pertenezca, sino que la educación es una cuestión de todos. Esta es una sociedad hipócritamente machista y misógina, y no se soporta que haya una mujer que sea independiente, que no dependa de ningún partido político, a pesar de que todo el mundo sabe a qué partido pertenezco, cosa que me molesta por mis alumnos, pero todo el mundo lo sabe, que sostenga sus opiniones, que las sostenga frente a altas autoridades nacionales y que siga diciendo lo que piensa. Bueno, allí estaba la profesora Bianchi. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto. Bueno, ¿han cambiado las cosas, digamos, o no? Porque No. aquí se decía su carácter de independiente, que mucho se le valoraba, y aludía también a esa cuestión de no pertenecer a ninguna estructura partidaria. Hoy las cosas han cambiado. Sí, han cambiado porque la situación de la educación, que es lo que a mí más me preocupan muchas otras cosas, no ha cambiado, con lo cual se ha agravado. Porque en educación, como muchas otras actividades, cuando las cosas se mantienen en un statu quo y el de statu quo es un desastre, se agrava. Así que sentido, eso es lo que ha cambiado. Eso ha cambiado. En ese sí. sentido usted adopta una decisión. Sí. Hay antes una precisión que me parece interesante. Yo decía que era nieta de abuelos Eso comunistas, hija de padres comunistas, y cierto. que adhirió al Partido Comunista en el año 73, a la Juventud. A la Juventud Comunista 2 meses antes del golpe de Estado. Ajá. Después no me afilié nunca al Partido Comunista. ¿Y le dijo eso a Jaime Pérez una vez? Sí, cuando me fui del Parlamento en el 93, le dije: Jaime, me voy. Porque yo entiendo que tenemos más de un discurso y voy a terminar en la derecha, cuando todavía el tema derecha e izquierda, en la medida en que el Frente no había llegado al gobierno, no era necesario definirlo demasiado. Yo creo que ahora, y prefiero no usarlo más, porque históricamente la derecha es la defensora del statu quo y la izquierda es la que quiere cambiar los orígenes en la Revolución Francesa. Y yo ahora siento que si aplicara los mismos criterios, la derecha sería el Frente Amplio y la izquierda los que quieren cambiar la realidad. No va a hacer, o sea, va a hacer caso omiso de aquellos que señalen que se dio una profecía autocumplida. No sé, yo creo, ¿por qué una profesión? No, por eso que le decía lo que le dijo a Jaime Pérez. Ah, bueno, sí, claro, obvio, yo me conozco mucho. Yo lo único que no pensaba, no sabía, por eso volví al liceo, es decir, en realidad volví a secundaria y después al liceo, tomé la dirección del liceo. Yo no sabía lo que iba a hacer en ese momento, era mucho más joven, pero no me gusta estar donde no me siento cómoda. Yo soy muy racional, pero también muy intuitiva. Yo tengo que sentir sinergia con la persona que estoy trabajando. Con Jaime lo sentía mucho, una persona que tendrá que ser valorada en otras épocas por todo lo que dio y lo mal que lo trataron sus propios camaradas y posteriormente la izquierda en general. Pero yo creo que hay que sentir sinergia, sí, y va más allá de los partidos. La sinergia la sintió en este caso con Lacalle Pou. Sí, fue una cosa muy especial. A ver. Porque fui a la Patria Gaucha,
que me Allá, encantó, en una el Pago de experiencia, Tacuarembó. el Pago de Tacuarembó, una experiencia increíble. Y bueno, ahí se dio un almuerzo que yo no sabía que se iba a dar, y sentí inmediatamente, no pensaba hacer ninguna opción, pensaba seguir trabajando en esta comisión en la que estoy trabajando, y no pensaba hacer ninguna opción por ahora. Incluso pedí muchos consejos a muchos dirigentes de todos los partidos a ver qué convenía. Pero en ese momento dije, acá está el espacio que yo necesito para poder hacer algo si él está de acuerdo. Claro, ¿y por qué ahí? Porque encontré una cabeza muy abierta, una persona que tiene ganas de hacer cosas, cambiar lineamientos muy estructurados en el Uruguay. Él dice derribar muros mentales, lo cual eso es importante aclararlo porque no queremos más violencia, ni puños crispados, ni nada que se le parezca. Y buscar a los mejores en cada una de las áreas y armar equipos. Armar equipos. Por eso tuve que tomar la decisión. Primero porque me di cuenta enseguida que con él tenía afinidad. Y en segundo lugar porque lo primero que propuso fue formar equipos. Y trabajar en los equipos. En consecuencia hay que ponerse a trabajar ahora. Le movió el piso, dijo usted. Textualmente. Yo venía, cuando veníamos con mi esposo en el auto de vuelta de Tacuarembó, que nos conocemos hace muchos años con él, por supuesto, y yo decía, me pasó algo, y me dice, yo te entiendo, a mí también. Sí, es así, yo creo que hay que hacer... ¿Su esposo también es militante No, frente no, amplista, siempre, no, él siempre fue frente amplista, pero se desencantó mucho antes que yo, hace tiempo que no tiene nada, absolutamente nada que ver. Sí, votante, pero... Y yo lo que encontré fue ese espacio y creo que hay que hacerlo con tiempo. Usted había sido, digamos, seducida por otros sectores partidarios, por el Partido Colorado, también el Independiente, algunos del Partido Nacional, ¿es correcto eso? Sí, todos me ¿En llamaron. ninguno encontró esa sinergia, esa movida de piso? Agradezco profundamente la confianza que todos me tuvieron, incluso un pequeño sector del Frente Amplio también. Pero el tema es que no. En ningún caso sentí esa identidad de pareceres en lo que había que hacer con el país. Aun cuando la defensa de Danilo Astori fue muy explícita hacia lo que usted decía. Bueno, pero fue muy raro, ¿verdad? Porque la defensa de Danilo Astori fue muy explícita, inconsulta. Yo me enteré, como se lo dije en su momento, escuchando la radio, cuando venía en el auto, y después desapareció. Incluso cuando yo me tuve que ir del liceo, iniciaron una investigación administrativa. Eso a mí no me importa, pero me fui para proteger a los docentes porque eran ellos los perseguidos. En ningún momento ni Astori ni nadie de su entorno levantó un teléfono para decir, no, Graciela, mirá. No me interesaba ni siquiera que operara políticamente, ¿no? Porque él es el vicepresidente de la República y se supone que tiene dirigentes en todos los consejos o tiene gente en el gobierno. ¿Usted hubiera querido un espaldarazo, digamos? A ver, yo no lo pedí, en consecuencia no lo hubiera pedido después que me lo dieron. Sí lo que quiero es coherencia, porque no puede decirse, como se dijo, y por el presidente, por el vicepresidente, por la oposición, por todos, autonomía de los centros, hay que dejar que los directores hagan lo que les parece con su comunidad, no les parece cualquier cosa, pero digo, con su comunidad educativa, con la formación, autonomía, y resulta que cuando alguien decide usar una pequeña parte de la autonomía, la respuesta es una investigación administrativa, que ojalá hubiera sido un sumario, porque que era lo que correspondía, porque yo era la responsable. Pero no, fue tratar de quebrar la comunidad, y yo entre quebrar a la comunidad e irme, preferí irme. Bueno, ayer a propósito de la comunidad educativa, lució el árbol de la vida. Lo tengo acá. Tiene razón, allí está, no lo Me va a acompañar durante mucho tiempo, porque realmente sí. Ese es el espíritu de la comunidad, que tuvimos una reunión enorme de cantidad de gente el sábado, y nada tenía que ver una cosa con la otra, porque esta reunión estaba prevista mucho antes que yo tomara esta decisión. Allí estamos viendo el árbol de la vida. ¿Le conmueve el hecho de llevarlo y sobre todo afrontará también seguramente algunas críticas de esa comunidad educativa que le cuestionarán, decirle, Graciela, pero te fuiste para el otro lado probablemente? No, en primer lugar yo no entiendo que me fui para ningún otro lado. Ajá. Creo que hay que terminar con las derechas, las izquierdas. Yo me fui a un punto de encuentro. Ahí entendí
que hay otra gente que también tiene mi origen, o tradicionalmente fueron blancos, o tienen orígenes colorados. Y a mí lo que me seduce es formar equipos y trabajar ya. No, la gente que estuvo conmigo el sábado ya sabía la opción porque trascendió, y al contrario, y era mucha, y te vamos a seguir. De pronto no te votamos, pero sabemos lo que vos querés. Claro. Sabemos que lo que te importa Cuando es la usted dice educación. de pronto no te votamos, allí está implícita la posibilidad de una candidatura a un cargo, o sea, en el Si Senado. es que se da, pero ellos, la reacción, eso no está ni siquiera hablado. Lo que pasa es que la gente piensa, algunos con buena intención y otros con mala intención, honestamente con mala intención, de que uno busca cargos. Yo los tenía y los dejé. Si yo hubiera dicho que sí al poder, a esta altura no hubiera tenido ningún tipo de problema. Pero quiero decir, lo que yo sentí es que ellos saben que yo voy por la educación y voy al lugar donde me dejen trabajar. Bien, vamos a escuchar. Esto no tiene ninguna base científica, como usted comprenderá, es una práctica bastante habitual en la televisión, ir con un micrófono a un sondeo muy básico respecto a la decisión que usted ha adoptado. Lo vemos. Y yo qué sé, para mí estaba muy bien ahí, ahora no sé, digo, en ese sentido. Pero creo que una mujer bastante bien para como llevaba el liceo acá, que se ven cada cosa, que bueno. ¿Usted qué me quiere decir? ¿Que puede dar una mano en la vida política también? Y sí, bueno, son personas que están preparadas y pueden dar una mano en cualquier lado. Yo creo que en la enseñanza era muy bien. ¿La llegaste a tener como directora? Sí, pero nunca se la veían en los pasillos ni nada. Solamente en la tele. ¿Nunca tuviste ningún problema de cerca, digamos? No, nunca. ¿Pero te sorprendió que te digan, mira, la directora que tuviste el año pasado va a ser política, no va a ser más...? No, me sorprendió de que se fue. Sí. Está bueno que ella haga ya a esta altura de la vida, ha pasado mucho por los liceos y haber tenido que trabajar mucho con los chiquilines y les han costado muchas cosas. Entonces, si ella lo va a encontrar así, con toda ciudad que va a tener mi voto, después veremos en qué está. No sé, yo la veo a ella con mucho arrojo, y la veo muy decidida y muy firme, y es un poco como soy yo a veces, así, es blanco o negro, tuvo actitudes buenas. Digo, yo los veo a los chiquilines porque vivo acá hace 20 años, lo que yo veo por acá, si ella les pone freno, es una muy buena actitud. Yo creo que se tiene que dedicar a la educación. ¿No a la política? Claro, a la política no, me parece incorrecto. ¿Preferís que siga haciendo lo que estaba haciendo? Claro, como directora. Bueno, allí están los comentarios. Lo único que sí hay que decir, que me parece que corresponde y es justo, es que, bueno, se instala el micrófono, hay una edición simplemente para agrupar las notas, pero no hay una elección, selección de nada. Claro. Y allí había de todo, ¿no? O sea, Sí. la gente que confía en su carácter, en su actitud, los alumnos que le reclamaban que estuviera más en el aula o en los corredores y no en la tele. Bueno, esas son opiniones. Obviamente no se maneja un liceo con 4.000 estudiantes estando en la tele, ¿eh? Yo estaba permanentemente en el liceo. ¿Y de qué manera, no? ¿Todavía le recuerdan manera? aquel video? Sí, claro, que por trascendió? supuesto. Ese video me va a seguir toda la vida y me parece bien porque además demuestra lo que son las autoridades de la educación en el Uruguay en este momento. Graciela, usted tuvo aquella actitud que en algún caso fue también calificada de autoritaria. Sí, eso está más que superado para mí. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos, y no solamente en educación, mejor dicho, empiezan en educación, empiezan en la casa, con los padres, es la no fijación de límites. Después le queremos buscar explicaciones a las cosas que pasaron o que pasan. Bueno, tenemos muy fresco todavía los desmanes del otro día. Y es falta de fijación de límites de los padres y de las autoridades educativas. Es más fácil decirles que sí. Ahora, los que ellos quieren son límites. Los chicos quieren límites porque se sienten contenidos. Esta es una cosa más que superada. Yo lo que creo que tengo es una autoridad legítima y lo que quiero es que aclarar que en realidad no es que me voy a dedicar a la política, es que si quiero hacer algo en educación, en un régimen democrático, por suerte, hay que acercarse a la política en el sentido de la cosa pública. Y además, el viejo sentido de los griegos, la polis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un país como el Uruguay, donde la partidocracia es muy fuerte, y está bien, no me molesta, yo defiendo mucho la República Democrática, hay que acercarse, es así, no es Suiza esto, donde uno puede formar su propio partido político. Claro.
Tampoco era válido, o por lo menos suficiente, ese think tank que usted pretendió impulsar, esta agrupación que venía trabajando con gente de todos los partidos. Está funcionando, ¿eh? Y va a seguir Está funcionando. funcionando y funcionando muy bien. Y eso es lo bueno de Luis. Nos da absoluta independencia. Yo lo primero que le dije, Luis, mirá que yo soy como soy y voy a seguir ideológicamente pensando lo que pienso. Y él me contestó, es lo que yo quiero. Porque en realidad yo no cambié de manera de pensar. Yo lo que creo es que el Frente Amplio ya en este momento y con la conformación actual y con las características actuales no es la herramienta de los cambios, es la herramienta al contrario, de retroceso. Lo lamento mucho. Creo que fue otra victoria de la dictadura, que el Frente Amplio llegara tarde al gobierno. Si hubiera llegado con otros dirigentes, otra sería la realidad. Bueno, usted está frontalmente en contra de la ley de educación que promovió el doctor Vázquez. Sí. ¿Pretenderá entonces derogarla desde el lugar que ocupe en el futuro? Técnicamente, las comisiones técnicas estamos haciendo otro proyecto alternativo. Ahora, también, profesora, allí puede advertirse una circunstancia por lo menos polémica, ¿no? Usted fue fundadora de ADES, o por lo menos del Sí, ADES, claro. ahí Sí, en la zona del Cerro, ¿no? No, de Paso del Molino, que era donde yo vivía en ese momento. Correcto. Entonces, bueno, una fundadora, una gremialista de la primera hora, dice, entre otras cuestiones, que hay que replegar la presencia de los gremios en la actividad pública. De hecho, usted debate o discute la eventualidad de que los gremios no tengan representación en los órganos. Obvio que no, obvio que no. ¿Y no es contradictorio, digamos? No es contradictorio. ¿No es una batalla ganada por parte del sindicalismo? Primero que lo que siempre quisimos los docentes, y me jubilé con 41 años de docente, o sea que alguna experiencia tengo, es la representación técnica de los docentes. No política, digamos. No político-sindical. ¿Ah? A través de las asambleas técnico-docentes, que por ley somos asesoras de los consejos. Bueno, allí creo que sí, que podría. Creo que no. La vida me enseñó que más que la etapa de asesoramiento no es bueno, porque cuando se pasa a integrar el gobierno de la educación, hay aspectos de la gestión que se conjuga el interés público o se configura el interés público con el personal. Los gremios no tienen que estar en el Estado, lo dije, lo repetiré, lo voy a seguir repitiendo y creo que muchos compañeros del gremio están de acuerdo porque les está haciendo muchísimo daño a los gremios. Eliminar el escollo de los sindicatos en el Estado, así se manifestó. Sí, claro que sí, sí. Y además liberar al movimiento sindical de estar atado a determinado partido. Siempre los dirigentes sindicales pertenecieron a partidos políticos y en general pertenecieron a Partido Comunista, Partido Socialista, bueno, al PVP en su momento. Sí. Pero una cosa es pertenecer y otra cosa es que el ejercicio de la actividad sindical esté condicionada por las decisiones de los dirigentes políticos a los que pertenecen. Bien. Esa es la gran diferencia. Doctora, hoy usted mencionaba, o de hecho lo mencionaba la gente también en la calle, ese concepto que usted tiene de la autoridad y que ordenó algunas cuestiones que estaban saliéndose de cauce en el Liceo Bauzá. Sí. ¿Puede observarse también como contradictorio el hecho de que usted mismo haya resistido una inspección? Haya resistido la posibilidad de que la autoridad, la administración, haya incursionado en su gestión para indagar, para investigar. No es contradictorio por dos razones. Yo tengo una especialización internacional en gestión educativa con énfasis en gestión, en supervisión. Eso no son inspectores, no son supervisores, son fiscalizadores. Y si hay algo que en el mundo moderno y en la educación moderna está claro, es que no deben ser fiscalizadores, tienen que ser constructores. La figura formal... Pero la figura formal que surgió de un concurso corrupto, con irregularidades, que además yo ya tengo casi terminada la demanda, así que en cualquier momento la voy a ingresar, que lo saben las autoridades, que el profesor Tineto lo sabe y lo admitió, que lo sabía pero que prefirieron seguir con eso adelante, le quita legitimidad a la autoridad. Y si el objetivo era además tratar de cortar, evitar las innovaciones que dieron resultados en el liceo, yo me considero legitimada. Vuelvo a los comienzos de la Revolución Francesa. Tengo la obligación de resistirme al autoritarismo. No es un derecho, no es una obligación, es un derecho. Pero en un sistema como el nuestro, aquello de la cadena de mandos, aquello... Yo soy muy respetuosa de la cadena de mandos, pero la cadena de mandos se tiene que basar en el respeto y en el reconocimiento, no en el cargo.
O sea, si uno tiene un cargo y encima mal habido, nadie va a respetarlo. Nadie lo va a respetar. Y nadie lo respeta. Ese es el tema. No soy la única que ha tenido esas actitudes. La mía de pronto no es muy común tampoco, porque después viene el castigo. Hay un criterio muy autoritario de manejo de la educación, muy autoritario. Yo no sé si lo decía con usted cuando vine la otra vez, pero soy una persona convencida que el autoritarismo puede ser de derecha o de izquierda si queremos usar los viejos conceptos. El despotismo también puede ser ilustrado o no letrado, pero o iletrado, pero ser autoritarismo. Y en este momento se ejerce un autoritarismo muy, no con voz fuerte, sino subyacente, que genera el peor de los totalitarismos, valga la redundancia, que es la autocensura. Que es lo que usted entiende que también está minando las bases del sistema educativo. Absolutamente. ¿Por qué intentaron quebrar la comunidad educativa del Bauzá? Porque ahí se hacía lo que se consideraba que había que hacer y bueno, el desembarco de los inspectores de asignatura, los cuales tienen el mismo grado jerárquico que yo podría haber impedido la entrada, pero afectaba directamente a los profesores. Bien, el orden, digamos, de la autoridad, no respetar ese orden no configura para usted un desacato. No. Usted estaba en su derecho, digamos. Y sí, por las razones que dije, por las razones que dije. El desacato tiene que se configura con una autoridad legítima. Esos inspectores no tienen una autoridad legítima, ni legitimada. Bueno, eso es lo que sustenta su denuncia, que me dice que está... No es una denuncia, es un juicio reparatorio, sí. Porque obviamente a mí me produjo perjuicio, ¿no? Bueno, bueno, tenemos mucho para hablar de aquí a futuro. Falta mucho. ¿Falta mucho para qué? A ver, cuénteme. Y falta mucho para poder tener cosas concretas. Cuesta mucho hacer proyectos en este país, de verdad, no los proyectos con nombres rimbombantes y que después cuando se aplican son un desastre, gastamos millones de dólares y no tenemos resultados. Cuesta mucho el aterrizaje, cuesta mucho el hacer cosas pequeñas todos los días, concretas, que eso es lo que nos va a permitir salir del desastre en el que estamos. Bueno, en educación en especial. En educación en especial. Ahí está, me da pie a preguntarle, en términos generales, ¿cómo está el país? Porque en educación, bueno, parece que hay bastante coincidencia. De hecho, el contador Astori, el propio presidente Mujica, dijeron hace algunas horas que hay que pagar presupuesto por resultado. Ah, pero se acordaron ahora, hace casi 9 años que estamos en el gobierno. Es decir, no veníamos a cambiar. No había resultados en el Bauzá. En el Bauzá se bajó la deserción de un año al otro al 50%, por decir algo. Podíamos decir muchas cosas más. Y en otros liceos seguramente también se hacen cosas. ¿Y por qué? Si una directora que tiene el apoyo del presidente y el vicepresidente de la República, en forma, como usted decía, explícita, no le dejan hacer innovaciones, imagínese lo que piensan los otros directores. Más vale quédate quieto porque acá vamos a tener muchos problemas. Tarde, pero coincide con Mujica y con Astori. Pero es obvio que sí, pero no se pueden haber despilfarrado 2.000 millones de dólares. Hay 4.200 millones de dólares del presupuesto para políticas sociales y la educación se lleva la mitad. Y yo creo que además si se gastara bien en educación, el resto de las políticas sociales habría que ir eliminándolas porque el asistencialismo exacerbado no lleva a nada bueno. Bueno, un ejercicio muy rudimentario. Acabo de imprimir algunas imágenes y quiero que diga o haga con ellas lo que usted pretenda o quiera. Perfecto. Wilson Neto. Ah, por favor, no vale la pena ni que me refiera. Yo ya dije quién era Wilson Neto. Un corrupto desde su punto de vista. Sí. ¿Y presentó las denuncias en los ámbitos Bueno, en realidad los expedientes los tengo. Yo pedí que la Junta Anticorrupción, presidida por que fue el presidente Codicen, cuando él era director general de la UTU, y la verdad nos hizo pasar muchos problemas, hiciera lo que tenía que hacer. Yo creo que... ¿Cometió delito Neto en su gestión? Bueno, en realidad yo no pude probar el dolo si no lo hubiera hecho, porque por el artículo 177 de la Constitución del Código Penal, estoy obligada a hacerla. Sí, lo que es una persona absolutamente irresponsable en lo que se refiere al manejo del Estado. No tiene la menor idea absolutamente cómo se maneja el Estado. Tiene un discurso vacío. Ustedes lo oirán hablar, pero cuando se quiere sacar alguna conclusión no
no hay ninguna. Y bueno, así está la ANEP. Ahora que llega la rendición de cuentas sin presupuesto. Usted lo acusó de algo grave, ¿no? Sí, de claro, y sigo grave. sosteniendo. Bien. Hay 3 o 4 casos que hay que investigar. Y ahí además los fiscales pueden actuar de oficio. Bueno. Y ahí tiene que haber voluntad política, porque los fiscales dependen del Ministerio de Educación y Bueno, Cultura. cualquier cosa que los fiscales apelen también a esta entrevista. ¿Cómo no? Lucía Topolansky. Bueno, no he tenido buen vínculo con ella, o ella conmigo en realidad, porque yo discrepé con el MLN desde el principio. Yo me afilié a la Juventud Comunista no por tener 100% de acuerdos con lo que sucedía y mucho menos con lo que pasaba en la Unión Soviética, que después se probó que realmente no era bueno. Yo nunca estuve de acuerdo con la violencia. Creo que se abortó un movimiento popular muy bien organizado y democrático por un grupo que se creyeron iluminados, que discutieron, transaron y negociaron con los militares, que se creyeron que podían sustituir el sistema democrático, y nunca escuché una autocrítica. Sí escuché autocrítica de Mujica, solamente, pero además la forma en que se manejan en el Estado se manejan de la misma manera, solo que en lugar de armas ahora tienen el poder de las urnas. El discurso contra la Suprema Corte, no tengo que abundar demasiado. Sinceramente, no la conozco personalmente, más que haber compartido unos minutos, pero yo creo que le hizo mucho daño al presidente de la República. Sinceramente, él o la quiere mucho, es su esposa, perfecto, pero yo como ciudadana creo que el presidente de la República, sin su entorno, yo se lo dije a usted, si se acuerda, claro, cuando yo le dije que... el problema era el entorno, sí. El problema era el entorno y que yo no quedaba tranquila de todo lo que habíamos hablado. Y cuando decía el entorno se refería básicamente a su esposa. Ella lidera el entorno. Google en sí, o en YouTube, Lucía Topolansky, van a ver todas las divisiones internas que tuvo, tiene y tendrá el MLN. Bueno, una persona que, más allá de que usted ahora no quiera hablar del asunto de izquierdas y derechas, pero hoy le diría, mira, Graciela, creo que te fuiste para el otro extremo. No, Germán, pocas personas los conocían como lo conocía yo, políticamente. José Germán Araujo, un gran amigo, un gran luchador. Yo tengo una carta que él la destinó a otra persona, pero que la historia quiso que yo me quedara con esa carta, y él estaba ya muy desconforme con lo que estaba pasando con el Frente. Yo creo que gran parte de su enfermedad fue producto de la desilusión. Él quería el frente del espíritu del 71. No el Uruguay del 71 no lo podemos reproducir. No. Hoy estaría en la vereda de enfrente del Frente Amplio, le Yo no hago futurología, hace muchos años que él falleció, pero sí estoy segura que con este frente no estaría de acuerdo, porque él lo que quería era luchar por ideas, cambiar realmente el país, cambiar a través de la solidaridad. Era muy impulsivo, y eso le daba una apariencia de ser una persona poco conciliadora. Al contrario, no se olviden que él fue uno de los sustentos de la convergencia en el exterior, a pesar de que él estaba acá. Bueno, claro, y la convergencia era con el Partido Nacional. Recuerdo la anécdota donde le pidió a usted que pasara un libro de la convergencia. Sí, de la convergencia. Él confiaba mucho en que los dirigentes políticos, especialmente Wilson Ferreira Aldunate, con el cual tenía mucho aprecio, al volver y después de la experiencia del exilio y de todo lo que... pudiéramos hacer un frente más grande todavía para sacar al país de los Si estuviera presente, no le cuestionaría que se fuera con la Yo no lo sé, yo no soy tan irresponsable. No, pero como lo conoció tanto, digo. Sí, pero yo creo que él comprendería y no sé dónde él estaría. Probablemente, él además tenía una agrupación propia, yo no, pero no me cuestionaría en absoluto, eso estoy segura. Porque con este frente no estaría de acuerdo. Bueno, ha sido muy amable, Graciela. Gracias, como siempre, a usted. La doctora Graciela Bianchi, ex directora del BAUSA, ahora sumando a la candidatura de Luis Lacalle Pou. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Bianchi, que como les dijimos estuvo hace un tiempo, allá por enero de 2012, aquí en Tele Buen Día, y nos decía esto. Me han dicho muchas cosas: simplista, directora del Montón, conservadora, la gorda del BAUSA, puedo seguir.
Ahora, a mí me gustaría sentarme a discutir los temas técnicos con toda esa gente. De la misma manera que he tenido el placer de conversar con muchos periodistas, como en este momento lo estoy haciendo con usted, para tratar de explicarle a la gente que hay otras posibilidades, que no se reduce todo al sector político al que se pertenezca, sino que la educación es una cuestión de todos. Esta es una sociedad hipócritamente machista y misógina, y no se soporta que haya una mujer que sea independiente, que no dependa de ningún partido político, a pesar de que todo el mundo sabe. Revolución Francesa. Y yo ahora siento que si aplicara los mismos criterios, la derecha sería el Frente Amplio y la izquierda los que quieren cambiar la realidad. No va a hacer, o sea, va a hacer caso omiso de aquellos que señalen que se dio una profecía autocumplida. No sé, yo creo, ¿por qué una profesión? No, por eso que le decía lo que le dijo a Jaime Pérez. Ah, bueno, sí, claro, obvio, yo me conozco mucho. Yo lo único que no sabía, por eso volví al liceo, en realidad volví a secundaria y después al liceo, tomé la dirección del liceo. Yo no sabía lo que iba a hacer en ese momento, era mucho más joven, pero no me gusta estar donde no me siento cómoda. Yo soy muy racional, pero también muy intuitiva. Yo tengo que sentir sinergia con la persona que estoy trabajando. Con Jaime lo sentía mucho, una persona que tendrá que ser valorada en otras épocas por todo lo que vio y lo mal que lo trataron sus propios... ¿A qué partido pertenezco? Cosa que me molesta por muchos alumnos, pero todo el mundo lo sabe, que sostenga sus opiniones, que las sostenga frente a altas autoridades nacionales y que siga diciendo lo que piensa. Bueno, allí estaba la profesora Bianchi. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto. Bueno, ¿han cambiado las cosas, digamos, o no? Porque aquí se decía su carácter de independiente, que mucho se le valoraba. Y aludía también a esa cuestión de no pertenecer a ninguna estructura partidaria. Hoy las cosas han cambiado. Sí, han cambiado porque la situación de la educación, que es lo que a mí más me preocupan muchas otras cosas, no ha cambiado, con lo cual se ha agravado. Porque en educación, como muchas otras actividades, cuando las cosas se mantienen en un statu quo y el de statu quo es un desastre, se agrava. Así que eso es lo que ha cambiado. Eso ha cambiado. En ese sentido usted adopta una decisión. Sí. Hay antes una precisión que me parece interesante. Yo decía que era nieta de abuelos comunistas, hija de padres comunistas, y que adhirió al Partido Comunista en el año 73, a la Juventud. A la Juventud Comunista 2 meses antes del golpe de Estado. Después no me afilié nunca al Partido Comunista. ¿Y le dijo eso a Jaime Pérez una vez? Sí, cuando me fui del Parlamento en el 93, le dije, Jaime, me voy. Porque yo entiendo que tenemos más de un discurso y voy a terminar en la derecha, cuando todavía el tema derecha e izquierda, en la medida en que el Frente no había llegado al gobierno, no era necesario definirlo demasiado. Yo creo que ahora, y prefiero no usarlo más, porque históricamente la derecha es la defensora del statu quo y la izquierda es la que quiere cambiar los orígenes de la revolución. Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiremos en minutos con muchísimo gusto a la profesora Graciela Bianchi, doctora, escribana, polémica. En algún momento cuando titulamos un video de una entrevista suya aquí en Tele Buen Día, apelamos a ese concepto manejado por Julián Murguía en su momento, con la lengua más filosa que la espada. Pues bien, vamos a escuchar si sigue tan afilada como siempre. Lo cierto es que, por ejemplo, en su trayectoria, digamos, política, puede decirse que fue afiliada al Partido Comunista ya por el año 1973. De hecho, es hija de padres comunistas, en su momento nieta de abuelos comunistas, y le dijo a Jaime Pérez una vez que estaba como desencantada del Partido Comunista del Uruguay: me voy porque si no terminaré en la derecha. ¿Cuánto hay de eso en esta decisión que tomó en estas horas adhiriendo a la precandidatura de Luis Lacalle Pou? Lo hablaremos con la doctora Graciela Bianchi.